están ustedes? Espero que estén veraneando, espero que estén descansando, espero que estén aprovechando estos días de calor inusuales que hay en la región. Espero que esté bien. Y por eso hoy día quiero tener una conversación interesante en este Cita Regional, programa que hace tiempo usted nos ve y hace tiempo que estamos acá y que nos gusta hacerlo. Y hoy día estamos con un panel variopinto, pero no hay paridad, salvo que alguno desea tomar una opción aquí en pantalla, pero son 4 machos los que tenemos ahora. Quiero saludar en primer lugar al macho menos más viejo, don Iván Buscovich. ¿Cómo está? Bien, gracias. Saludo a usted y a la gente que nos está viendo y que se dan la molestia de escucharnos. Oiga, ¿por qué anda con una pulsera roja de la Unión Española? No, se me rompió la del Wander, pero uso siempre la roja en la derecha, por si acá. La roja, o sea, como los republicanos en Norteamérica. Saludamos al abogado Matías Mundaca. ¿Cómo le va, abogado? ¿Qué tal, Rodrigo? Estimados panelistas, feliz año nuevo para todos los que nos ven a través de Quinta Visión. ¿Cómo está su régimen? ¿Baja de peso o no baja de peso? Mire, conforme a lo que nos almorzamos el otro día, yo creo que no. Saludamos a Manuel Millones. ¿Cómo está, Manuel? Bien, buen año, estimado Rodrigo, y a los panelistas también. ¿Por qué esas tremendas ojeras, Manuel? Hemos estado trasnochando todo el día, estamos con vacaciones con los niños, así que hay que trabajar. Está bien eso. Y saludamos a don Raúl Celis. ¿Cómo está, Raúl? Hola, Rodrigo, muchas gracias por la invitación y aprovecho también de saludar y desear un feliz año, un próspero año 2023 a todos los panelistas y a quienes nos ven o nos escuchan por las distintas plataformas de Quinta Visión. Quiero partir con usted, Raúl, porque cuando este programa se empieza a emitir el día sábado y se da toda la semana, en la mitad de la semana vamos a tener la definición del Senado sobre la tercera propuesta del presidente Boric. Quiero saber su opinión sobre esta nueva propuesta que fue, a diferencia de lo que esperaban todos, que fuera el señor Meléndez, fue el señor Valencia. ¿Qué opina? ¿Cuál es su visión? ¿Qué va a pasar esta semana? En general, Rodrigo, yo tengo por supuesto, una mala opinión de lo que ha pasado con el nombramiento del fiscal nacional. Esta es la tercera oportunidad. Es una tercera oportunidad donde, por ejemplo, en Renovación Nacional se pensaba que iba a ser otro el candidato y estaban asegurados todos los votos para ese otro candidato, lo que revela mucha improvisación por parte del Ejecutivo. En este tipo... O sea, cuando usted dice en Renovación era otro porque el gobierno le había hablado de otro, me imagino, a través de alguna ministra. Exactamente. Y hubo un cambio de candidato que aparentemente tendría los votos. Yo parto de la base, Rodrigo, que cuando la Suprema elabora una quina es porque los 5 candidatos cumplen con los requisitos. Y lo que corresponde ahí, porque esa es la tarea de la Suprema, es que el Ejecutivo se entienda con el Senado para ver quién cumple con los votos, quién tiene los votos para ser elegido fiscal nacional. Y no hacer estos experimentos o darse estos gustitos o estos caprichos de ensayar sin preguntar si es un nombramiento conjunto, no es un nombramiento exclusivo del presidente de la República. Y los resultados están a la vista, 2 fracasos, y este tercero que aparentemente va a tener los votos, pero no de una manera aplastante, ¿eh? Se calcula que un mínimo de 33 votos debiera tener, requiere, me parece, 31, y podría llegar a 39, eso es lo que dicen, pero con votos en contra en todos los sectores. Ahora, también, independientemente de la desprolijidad del Ejecutivo, que se aprecia en esto y en otra serie de materias que probablemente vamos a hacer, yo tengo mis dudas si este sistema de nombramiento es el más adecuado, porque se ha transformado en una designación netamente política, donde se han discutido temas como las defensas que han hecho los candidatos a fiscales durante su vida profesional, y eso es absurdo. Si toda persona tiene derecho a defensa, y el abogado tiene que defender o representar intereses de personas que le pueden caer bien como le pueden caer mal. Entonces, creo que ahí en el procedimiento hay que hacer algunos ajustes también. Matías Mundaca.
Bueno, mira, esto ha sido una especie de sufrimiento, ¿ah? Un sufrimiento parece ser comprensible desde el punto de vista de la intención del gobierno. Yo creo que al gobierno jamás le gustaron los candidatos que estaban en la quina propuesta por la Excelentísima Corte Suprema. Perdón, usted que sabe de política, está metido en política ahí, en entretenedores, arregla cosas. ¿Es efectivo entonces que el gobierno, quien quería que le nombraran a la Patricia Muñoz, la defensora de la niñez que está en la quina? Eso dicen que era la candidata del gobierno, como no entró en la quina, bueno, el presidente hizo todo el empeño, por supuesto ignorando las normas que regulan este tipo de situaciones, llamando a la Corte Suprema pidiendo que le hicieran una nueva terna, una nueva votación. De ahí en adelante se ha transformado esto en una serie de tropezzos sucesivos, ¿no es verdad?, en que efectivamente la proposición viene del gobierno, pero inmediatamente hay vetos dentro del propio gobierno, ¿no es cierto?, en principio por la principal vetadora, digamos, o inquisidora que existe dentro de los ministerios, que es la ministra de la Mujer. La ministra de la Mujer se ha dedicado a vetar a todos aquellos abogados o personas que hayan tenido que ver con defensas de imputados que están acusados de delitos de carácter sexual. Entonces, claramente aquí hay un desorden, ¿no es verdad?, que se refleja ante la propia acción de los ministerios del gobierno. No puede ser que el presidente elija a alguien y salga la ministra de la Mujer señalando que lo veta porque defendió alguna vez a algún imputado por un abuso sexual. Eso es colonial, es absolutamente una postura colonial. Eso de criticar a los abogados porque defienden ciertas causas o ciertas personas, ¿no es verdad?, cuando en realidad lo que uno hace es defender derechos, no defiende a personas determinadas, defiende los derechos de las personas. Esa es la función, es un rol. Si no hay, digamos, defensa, no puede haber justicia, como reza la frase de la Defensoría Penal Pública. Entonces, esto de vetar a las personas o los abogados porque hicieron esto, defendieron a esta persona o hicieron esto, me parece ridículo, antidiluviano y provinciano. En realidad, estamos llenos de ministros que tienen ese carácter. Manuel Millones, ¿cuál es su visión? Mira, desde afuera uno observa con mucha preocupación porque está muy mañoseado el modelo. Comparto con Raúl que hay que cambiar el criterio, porque además hemos escuchado incluso que algunos parlamentarios, porque en determinadas causas un fiscal determinado falló en contra de un familiar, un vínculo cercano, o como dice... O sea, usted, en relación a su correligionario UDI, que participa en esto, ¿usted cree que en el caso anterior él debería haberse salido de la votación? Mira, incluso, pero me refiero concretamente al senador Bianchi. Recordemos que su padre... Bianchi y Moreira, los dos. Entonces, aquí tenemos que quizás subir los estándares, ¿no? Primero, para inhabilitar a aquellos parlamentarios de una forma, tienen un vínculo directo, o subir los estándares, como bien dice Matías, que claramente se ha producido un escarnio público de determinados abogados que están en las ternas respecto a causas como han participado, en este caso, como litigantes. Y es complejo, ¿no? Es complejo el escenario, y yo creo que efectivamente tenemos que producir un cambio, Rodrigo, en la forma, digamos, de hacer la designación. Y además hay un fuerte lobby, ahí tú empiezas a generarte un juicio, por qué determinados poderes fácticos empiezan a denostar por determinados medios de comunicación, particularmente por los portales, a determinados candidatos que tienen más opciones, y empiezan a sacarle cosas casi de la niñez. Entonces creo que el sistema está tremendamente mañoseado y tenemos que hacer un cambio fundamental, porque esa es la persona que va a perseguir los delitos, va a ser la persona que va a estar al lado nuestro para perseguir y llevar a juicio a las personas que cometan delitos. Entonces tiene que ser una persona muy proba, muy correcta, y ojalá con ningún tipo de vínculo con ningún sector político, que es lo ideal, que es lo óptimo. Es difícil, pero hay que hacer un cambio distinto. Tendríamos que traer uno de más entonces, pero igual, porque es difícil que alguien no tenga vínculos, es decir, en la universidad, que estudió en la universidad, que hace clases, es difícil, pero no es imposible. Pero estoy de acuerdo con usted, Manuel, de que el sistema demostró que ya se fue al tacho. Señor Buscovich.
Mire, yo coincido plenamente con Manuel en el sentido de que efectivamente yo creo que el mecanismo no está funcionando. El mecanismo de esta participación tripartita en la nominación. Y efectivamente yo creo que hay que buscar otro mecanismo que funcionará para el futuro, que nos resuelve esta dificultad. Yo efectivamente creo que hay que elevar los estándares. La justicia no está entre los más aprobados por la ciudadanía, entonces creo que la tarea es importante. Yo estoy completamente de acuerdo que eso se modifique y la verdad es que es un papelón para todo esto que tengamos por tercera vez. Ahora, de papelón estamos llenos, digamos. Lo que está pasando en el Parlamento americano ya también es una cuestión fuera de todo perol, digamos, que no se ponen de acuerdo dentro de un propio partido. Aquí el tema es que se cruzan intereses, posiciones políticas, un seremil de cosas que yo creo que en el fondo complican todo. Y por eso creo que el sistema tiene que tal vez simplificarse, buscar otras alternativas de otra manera que den más tranquilidad a todo. Eso. Rodrigo, solamente lo siguiente, que ayer incluso el Mostrador sacó un artículo muy duro, complejo, ¿no es cierto?, respecto a que existiría un acuerdo entre dos parlamentarios del sector nuestro con el presidente Boric. Boric hizo un suerte desmentido respecto a que esos acuerdos de estos dos parlamentarios senadores eran a espaldas de su respectiva bancada. Entonces tú estás tremendamente trajinado, cómo se llegó a este nombre, por qué ¿Quiénes se son los senadores? ¿Perdón? ¿Quiénes son los senadores? Ahora Núñez y el senador Macaya. Ya. Lo que llevó a Osandón, en este caso el senador Osandón, también a hacer un punto al respecto. Entonces, creo que por eso digo, está tremendamente trajinado, mañoseado, y no necesariamente llegaría a la mejor persona si es que efectivamente es verdad ese artículo salió mostrado. Ahora, Raúl, el problema es que se está produciendo aquí una forma o un crecimiento de una luz de complicaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Porque el Ejecutivo es impropio que llame al Poder Judicial. Y también es impropio, pero correcto, de que el Poder Judicial le reproche al presidente haber hecho uso de sus facultades de indulto. Pero el problema es que no le reproche hacer uso, sino lo que dijo en relación a cuando se aplica el indulto a Mateluna. Esta cosa que va escalando, ¿no creo que es complicado para el sistema general de funcionamiento de la política del país? Sí, Rodrigo, yo creo que es bastante delicado. A ver, partamos por orden. La llamada del presidente a la Corte Suprema es completamente fuera de lugar y demuestra un poco lo que hemos dicho en otros programas, que a mi juicio a este gobierno le falta oficio, le falta conocimiento, está jugando un partido en una división a la que no corresponde y necesita incorporar a jugadores más avesados, por decirlo de alguna manera. Y el reproche que le hizo la Contraloría al presidente de la República es de la mayor gravedad. Es una sesión extraordinaria donde se reúne la excelentísima Corte Suprema, llega a un acuerdo que en el fondo es citar un artículo de la Constitución Política que está repetido en el Código Orgánico de Tribunales. ¿Pero por qué dice Contraloría? Dije Contraloría, Corte Suprema, excelentísima Corte Suprema. Perdón. Que la Corte Suprema le reproche al presidente de la República que se está inmiscuyendo en causas que son de su competencia al asegurar la inocencia de una de las personas indultadas, que a todo esto ya había sido indultado antes esa persona y volvió a cometer un delito, y que el proceso fue injusto, pero muy, muy grave. O sea, revela una falta de oficio, de conocimiento jurídico. Hasta el propio abogado, que supuestamente
había respaldado a esta persona que fue indultada, que es el exfrentista, tuvo que enmendarle la plana al presidente de la República, porque lo que él dijo es como una niñería. Entonces, uno no puede gobernar a través de impulsos. A mí lo que se me ocurre en este momento lo digo, no lo estudio, no lo proceso. Y esa es la sensación, Rodrigo, que a mí me da. Yo no recuerdo o no tengo conocimiento de hace cuántos años la Corte Suprema no intervenía enmendando la plana al presidente de la República. Y eso es una señal que no es casual. Abogado Mundaca, el presidente citó dentro de cuando dio a conocer lo del indulto, citó al prestigiado abogado jurisconsulto Davor Harasis, que era el abogado del defensor de Mateluna. Y el presidente, para que la gente lo tenga claro, porque a lo mejor no tiene, y el presidente dijo que esta gente estaban mal procesados y que eran inocentes y que no eran delincuentes. Y el abogado dice en una entrevista hace 2 días, si estos señores son delincuentes y el presidente hace uso de su facultad. Entonces, ¿qué opina usted de esto? A ver, yo no creo que sea mal, digamos, un ejercicio descuidado del poder. Yo creo que en definitiva se trata de un ideologismo apegado mucho a las promesas que hizo Boric al momento de asumir su gobierno. Yo creo que esto es un gesto para el ala más izquierdista de su gobierno, que es básicamente el ala de la Pro Dignidad, y es un gesto que se hizo aún dañando una gestión que encabezaba con mucho esfuerzo la ministra del Interior. Yo creo que esto no es casual, se hizo conscientemente, se hizo de una manera, digamos, estudiada, y no se consideraron los efectos políticos que podía tener, y si se consideraron, se dedujo que no iban a producir el efecto que en definitiva se produjo, que fue que la mitad de los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, ¿no es cierto?, se retiraran de la comisión. Entonces, yo no creo, sinceramente, que esto sea una especie de gafe, o una especie de error, o una especie digamos, de mal ejercicio del poder. Yo creo que muy por el contrario, esto es una resolución directa y un gesto hacia el ala más izquierdista de la alianza de gobierno. Claramente se indultó a muchas personas que no tenían ninguna posibilidad de ser indultadas en un sistema normal. Una persona que recibe 2 veces en la vida un indulto habla de una trayectoria delictual, digamos, que no hay para qué ser jurista o juez para entender que una persona que ha cometido delitos de esa gravedad 2 veces en su vida y las 2 veces ha sido indultado es porque claramente o tiene un pacto con el diablo o tiene muy buenos contactos. Entonces, y los demás indultados, la mayoría de ellos tienen antecedentes penales, uno que aparece diciendo que es un miliciano rodriguista, algo de la década del 90, indudablemente es un tipo que tiene varias pasadas y varias condenas por delitos comunes. Así que a mí me parece claramente que los indultos fueron un error desde el punto de vista político-jurídico. A ver, Emmanuel, pero si uno revisa, el presidente Boric ya había indultado ya a un señor por razones humanitarias que era un delincuente. El presidente Piñera también indultó delincuentes, un número bastante bajo en total de su mandato. Pero si uno se remonta hacia atrás, desde Elwin, Lagos, Frey, la cantidad de indultos eran muchísimo mayores y todos eran delincuentes. Entonces, el problema no estará que estos digamos, delincuentes del estallido, digamos, le causan mucho escozor a la gente porque una cosa tan cercana y por el tema de seguridad. Yo creo que fue inoportuno primero. Si bien es cierto, una prerrogativa presidencial, fue inoportuno en el contexto que se da, la mayor sensibilidad ciudadana es la inseguridad. Se constituye esta mesa, que era la idea de lanzarla para enfrentar el principal flagelo del país, y el presidente aparece con este
con este pastel de liberar a personas que claramente le hicieron un tremendo daño al país. El daño al patrimonio público y privado es brutal. Incluso muchos de ellos con riesgo de, recuerda tú, de atentar contra la vida de gente ahí también y quema de propiedades públicas. Entonces no son personas inocentes, como dijo el presidente, primer error. Lo segundo, que claramente el indulto es un tema que tiene que estar caducado. Esto se discutió cuando lo sacó Piñera y el presidente, en cada gobierno se discutía, pero quedaba ahí, pasaba el indulto y pasaba la molestia. Yo creo que efectivamente hay que quitarle esta responsabilidad a los presidentes de la República y buscar una instancia mucho más técnica. Si bien es cierto, el carácter siempre era humanitario, de personas expresas, pero con enfermedades terminales, uno puede comprender que esa persona vaya a morir en su casa. Pero obviamente sigue siendo discrecional y muy político los indultos. Entonces creo que efectivamente tenemos que avanzar con este ejercicio de quitarle esa potestad al gobierno de turno, que sea, ¿no es cierto?, modificar la ley. Y en segundo lugar, ojalá que prosperen las acusaciones constitucionales. Yo creo que es importante que los errores, o en este caso un indulto mal otorgado, una persona que ya tuvo un indulto, o recordemos que cualquier persona que quiera acceder a beneficios penitenciarios tiene que acceder a una serie de requisitos. Así que yo espero que ambas materias prosperen. Primero, el proyecto que se presentó de eliminar esta facultad presidencial y en segundo, las acusaciones constitucionales contra la ministra de Justicia. Iván, entre las cosas que se han mencionado, se menciona que el abogado de Mateluna es el conviviente de la ministra del Interior, de Carolina Toá. Y aún más se ha mencionado que ella estuvo en una lista de testigos, pero que no fue llamada en el juicio anterior. Entonces, se da aquí una especie de concupiscencia política entre el poder y entre lo del estallido que lo llevó al poder. ¿Cuál es la visión que tiene usted, digamos, que usted en el fondo pertenece o está identificado en ese bloque? Mire, yo lo primero que quiero decir es que se podrá quitar esta prerrogativa que tiene el presidente hoy día y que la usó y que está dentro de la norma. Lo que dice Manuel, que había uno que eventualmente está mal, el último párrafo da la posibilidad de que el presidente indulte a cualquiera finalmente. Entonces, desde el punto de vista del uso de la prerrogativa, se hizo dentro de la norma. Que no les guste, ok, pero tal como dice Matías, aquí había un compromiso. Si finalmente lo que nos ha pasado con la Constitución es el resultado de lo que fue el estallido, querámoslo o no querámoslo. Y el estallido fue violento, fue terrible, desbocado, sin control de los partidos, fue por la libre. Y efectivamente fue eso... por la libre hasta que vino el rechazo, por señor Buscovic. Hasta que la gente lo puso en su lugar. Está bien, pero le quiero decir que hasta ahí fue por la libre. Los partidos poco tuvieron que ver en el asunto. La gente salió a protestar y no es casual de que la mayor manifestación haya sido en ese momento. Si no es casual, más de 2 millones de personas en Santiago y en el resto del país otras tantas. Entonces, él se comprometió a que esa gente se iba a liberar. Y lo hizo. Y cumplió con lo que había dicho. Okay. Que a los demás no les guste, ok. Eso es lo que yo quería escuchar de alguien cerca del gobierno. Eso es lo que quería escuchar. Tenemos que ir a una pausa. La pausa breve. Estamos con Iván Buscovic, el abogado Mundaca, el consejero Millones y el ex intendente Celi. La pausa breve. Estamos en Cita Regional. Ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. El primer cita regional del 2023. Hoy día estamos con Iván Buscovic, Matías Mundaca, Manuel Millones y Raúl Celi. Raúl Celi, quiero partir con usted, que conversemos. Y yo el año pasado, bueno, no hubo fuegos artificiales, la pandemia, etc. Pero este año, a lo que somos Viña Marino y de la región todo el tiempo, y que conocimos además al doctor Guillero, papá, y gente que uno conocía, yo lo conocí también cuando yo estaba bien mayor, que fue el que creó esto en el año 53. Esta comedia de equivocación en los fuegos artificiales y la responsabilidad. Partamos con usted, Raúl Celi.
una comedia de equivocaciones, falta de prolijidad y además, a mí lo que me parece de la mayor gravedad es el daño que se produce a la industria del turismo, el daño que se produce a una cantidad enorme de personas que el año nuevo es una fuente de ingreso importante. Acá como que dio lo mismo, por decirlo de alguna manera, y si bajan los restaurantes en un 50%, en un 60%, los lancheros en un 100%, los hoteles en un 80%, no sé, 70%, casi como me da lo mismo. Lo grave, independientemente del pésimo procedimiento que siguieron, es que estas autoridades, me refiero a Viñedo Valparaíso, habían cuestionado los fuegos artificiales y habían dicho, cuando asumieron hace algunos años, que eran una costumbre que ellos no compartían, porque no les gustan las tradiciones. Pero cuando uno revisa, Rodrigo, la licitación, los que yo decía que se adjudicó el 30 de agosto esta licitación, las características, una licitación local con empresas que apenas calificaban, según lo que uno ha leído en prensa esta semana. Esto hay que planificarlo con mucha mayor anticipación. Es como el Festival de la Canción, por decirlo de alguna manera. Tienen que ser licitaciones internacionales. Yo creo que la falta de oficio que uno de repente ve en el presidente de la República a propósito de los indultos, aquí la vimos, pero en toda su extensión, en esta comedia de equivocaciones de los fuegos artificiales, donde, en mi opinión, la principal responsabilidad, sin ninguna duda, la tienen los municipios de Valparaíso y de Viña del Mar. Sin ninguna duda, creo que ahí estuvo el principal problema. Echarle la culpa al ejército, eso es una cosa absurda, eso fue a última hora, se sabía que eran juegos que estaban vencidos. Y todo parte, como digo, por una licitación de mínima cuantía, por decirlo así, una licitación poco seria, una licitación tratando de mirar, de achatar, de bajar, en vez de mirar en grande, de hacer del turismo una industria mirando al futuro, que crezca. Ok. Abogado Mundaca, usted que es litigante y que le gusta su profesión, digamos, que está usted en la salsa permanente y en lo penal además, ¿da para responsabilidad realmente esto de los municipios? ¿O los municipios, como está viendo, se van a descargar en el proveedor? Y bueno, ¿y qué es lo que se hace? Por ejemplo, si el municipio sabía que esto ya no iba a funcionar, ¿por qué no avisáis antes? ¿Por qué no avisáis 15 días antes? Así el proveedor no compra las langotas, no compra las ochas, no compra las centollas, y lo hace gastar más y perder más. Bueno, sí, ahí yo creo que hay responsabilidad civil al menos respecto de quienes tenían la expectativa de desarrollar su actividad económica de una manera más intensa de lo que pudo ser. Efectivamente, cuando la autoridad da señales erradas o bien simple y sencillamente oculta la verdad de la situación, claro, hay una evidente responsabilidad, a lo menos civil, ¿no es verdad?, por una omisión que efectivamente se puede demostrar que ellos conocían desde el mes de octubre que estos fuegos artificiales estaban, digamos, vencidos y que en definitiva se empezaron a hacer las gestiones, ¿no es verdad?, a través de parlamentarios que todo el mundo conoce, para tratar de sensibilizar al Ministerio de Defensa para dar la autorización sobre la base de unos fuegos artificiales que estaban vencidos. Y eso demuestra además la falta de conocimiento del funcionamiento del Estado y demuestra además que no se conocen bien las competencias y las responsabilidades que tiene cada uno de los organismos del Estado en la seguridad de los chilenos. Yo creo que solamente a alguien muy afiebrado se le pudo ocurrir que la Dirección General de Movilización Nacional iba a autorizar el uso de fuegos artificiales que son explosivos, ¿no es verdad?, siendo que ya llevaban vencidos, ¿no es cierto?, alrededor de 3 años. O sea, es que hay que ser bien pelotudo, perdonando la expresión,
para no darse cuenta que jamás le van a permitir la autorización para hacer eso. Entonces, después de salir a dar la cara, yo creo que también hay responsabilidad administrativa. Yo creo que aquí hay responsabilidad administrativa de los dos alcaldes que hicieron esta licitación descuidadamente, sin proveerse de los antecedentes necesarios, sin rodearse de los asesores que deberían hacerlo. No es verdad, porque claramente si estos fuegos ya estaban vencidos, deben haber sido declaradas desiertas las bases, si es que todos presentaban los certificados de vencimiento de los fuegos artificiales. O sea, esa licitación jamás pudo llevarse a cabo, debió haberse declarado desierta. Entonces ahí yo creo que también hay responsabilidad administrativa de los alcaldes que alguien la tendrá que hacer efectiva desde el punto de vista de alguna sumario, alguna medida disciplinaria que se tendrá que aplicar a quienes intervinieron en este desaguisado. Manuel, antes entiendo, no, creo que ya no, pero antes el GORE le aportaba una cierta cantidad de dinero a los municipios. Nunca Valparaíso solamente una vez con Concón. Yeah. Nunca en Valparaíso ni Mar solamente una vez con Concón. Pero siguiendo la línea de Matías y Raúl, evidentemente aquí hay responsabilidades diversas, ¿no? Administrativas, civiles, donde hay demandas cruzadas del municipio contra el privado, de los comerciantes contra el municipio. También hay que señalar las responsabilidades que va a determinar la Contraloría, que intervino las dos municipalidades, pero independientemente de que son demandas largas, ¿no es cierto? La pregunta es qué se hace cargo del daño. El ministro de Economía estuvo presente este fin de semana en la ciudad, reunido con las pymes, con el gobernador, y esperemos que el gobierno efectivamente salga a cargo o pueda colaborar y mitigar parte del daño en plena. Recordemos que muchos turistas se instalaban ahí y se quedaban, ¿ya? Y por tanto esto tiene un daño tremendo. No solamente el comerciante establecido, Rodrigo, sino que muchos porteños y villamarinos que tienen buena vista al mar arriendan su casa. Balcones incluso. Que no es cuantificable, y ahí puede hablar mucho mejor que yo en ese caso Iván, pero es un daño incuantificable, cuánta gente fue afectada. Entonces, la reunión espero que haya dado luz verde para que efectivamente el gobierno anuncie alguna medida. Y también los municipios, en el caso Viña, que tiene muy complicado el barrio Poniente, tiene nuevas ordenanzas, mucho más restrictivas, ellos quieren salir a las veredas para poder vender el poco verano que les queda. Entonces yo creo que aquí va a haber demandas cruzadas, partiendo que el origen se produce también con el quiebre de las empresas, de la familia Igual. Recordemos que a la Igual, que ha subido con la empresa, con un funcionario, crean esta empresa. Se pelean los hermanos, y después se muere el que se había quedado, la empresa había quedado con el dueño. Y lo otro, que no es menor a lo que apuntaba Raúl, el principal funcionario, que es Pedro Pablo Chadwick, que por 30 años lideró los fuegos y tomaba estas prevenciones, y ahí puede validarlo, Iván, estos detalles tan menores en una licitación, las boletas garantías, las fechas de vencimiento, y se pongo gente inexperta y ahí estamos las consecuencias. Ok. Usted conoce bien, pues, señor Busco, ¿cuál es la visión que tiene usted? Mire, yo primero, siguiendo lo que dice Manuel, aquí hay un lío interno en la Municipalidad de Valparaíso. Efectivamente, el funcionario que estuvo a cargo por 30 años de estos fuegos de artificio, Pedro Pablo Chadwick, fue removido de ese puesto. Le quitaron esa responsabilidad. Él es el jefe de bienes municipales. Y gente muy joven se hizo cargo de esto. A esto agréguele usted esta división, esta pelotera entre los hermanos. Y que uno se murió. Sí, que además se murió uno. Y que el que se quedó en España mandó las cartas diciendo: no respondo por la calidad, de lo que queda, porque ya están pasados los plazos, se pueden haber mojado. ¿Le mandó las cartas a quién? ¿A quién? A la dirección, a los militares, porque se cambió la lógica de los 2 años. Y se dijo: no, mire, la lógica ahora es a partir de la fecha que pone el fabricante. Okay. Y el fabricante mandó a decir: esto está pasado según nuestra lógica. Okay. Usted podrá decir en la pelea de los 2 socios que terminaron mal, que esto, que lo otro, pero el hecho concreto es... Pero la gente no conoce estas cartas, pues, la gente no conoce estas cartas, son
son ya la lápida para la cosa. Po. Pero O lo sea, hizo cuando licitación. Sí, pues, Lo hizo cuando perdió la licitación. Complicado. obvio. El que perdió la licitación, el español, el que se quedó allá, fue el que mandó la carta diciendo, ¿pero por qué? Porque estos otros trataron de comprar en China, Sí. cuando tradicionalmente aquí lo que se ha usado son los fuegos artificios armados allá en Español. Cataluña y que se importan y que se han hecho explotar aquí en Valparaíso y bueno, en todo Chile, porque ellos fueron finalmente, los igual fueron los que llenaron de fuegos de artificio el país y varios otros eventos que hacen en el resto del mundo. Entonces, de verdad, y haber hecho en esas condiciones, recién en septiembre o en agosto, la licitación, es todo tarde. Yo de verdad creo que aquí hay responsabilidad del socio chileno, digamos, de la pyme que se hizo cargo, pero que no tiene espalda. Po. Entonces, las garantías que normalmente eran del orden del 10 o el 30%, en esta oportunidad fueron del 5%. Ok. O sea que no hay ni una posibilidad de que por el lado del proveedor se logren resultados, porque no va a caer ni una moneda. Entonces, de verdad, ahí la cosa administrativa nos va a aclarar más, yo creo, la responsabilidad que tienen los dos municipios en esto, pero yo tengo la sensación de que son una cantidad de errores cometidos. Usted está aclarando una cosa precisa que le quiero decir si hay alguno de los que nos está viendo que son comerciantes pequeños, lancheros, etcétera, que quieran. Lo que está diciendo Guskovich es que al representante chileno lo levantan de los pies y no cae ni una moneda, no van a poder sacar nada allí. El tema no va a ir por allí si quieren buscar la plata. Raúl, en esta última vuelta quisiera cambiar de tema, darle una vuelta a un tema que no puedo dejar pasar, porque lamentablemente o beneficiosamente ya nos ponemos de nuevo, entre comillas, y rápidamente, saliendo de las vacaciones ya, en el tema de nuevamente elegir constituyente, asambleísta, no sé cómo se van a llamar, y con reglas más o menos claras que está apoyando el Senado. Entonces, quiero saber cómo ven ustedes, porque ya se empiezan a vislumbrar algunos candidatos, se han dicho algunos de que ya está más o menos, ya está empezando a cocinarse el pato. Quiero partir con ustedes, Raúl. Yo estoy de acuerdo, para que quede claro de entrada, con el proceso, con este nuevo proceso. El conflicto que tuvimos hace poco más de 3 años, bien o mal, pero se resolvió que el país requería una nueva constitución. Yo creo que ese es un punto que no conviene entrar a discutirlo, porque de lo contrario va a estar permanentemente volviendo. O sea, la necesidad de una nueva constitución es un hecho. Ahora, en segundo lugar, a mí me parece también que los pasos que se han seguido en esta oportunidad son mucho mejores que los que se siguieron en apenas 30 días, menos de 30 días, para lograr el acuerdo del 15 de noviembre del año 19. Y que existan 12 principios básicos, por decir, que hay que respetar, todos ellos muy razonables, que 24 expertos, 12 mujeres, 12 hombres, elegidos por mitades por la Cámara y por el Senado, redacten un texto, un proyecto de texto, y que se utilice un sistema electoral que a mi juicio es bastante sensato, que además representa bien a las regiones, que era una de mis preocupaciones, que las regiones quedaran muy desfavorecidas en esta representación. Yo creo que es lo correcto. O sea, se han ido siguiendo los pasos que a mi juicio son necesarios para que en el país se generen confianzas que a su vez permitan que, por ejemplo, se pueda invertir con mucho mayor tranquilidad. Ahora, hay personas de extremos, de ambos extremos de la política, que están en contra de este proceso constitucional. Y a mí me cuesta entender, en el caso de los sectores de derecha, ¿cuál es la idea? O sea, pretender seguir con la constitución actual
por diversas razones, es una cosa que no va a prosperar, no tiene destino. Y en el caso de la izquierda, mi impresión es que el rechazo que ellos han manifestado es porque consideran que este proyecto sí puede ser bastante sensato, bastante más ubicado, bastante más equilibrado que el que presentamos cuando yo fui convencional constituyente y que no fue como la mona, aunque yo también voté rechazo de ese proyecto. Ok. Abogado Mundaca. Bueno, de lo que hay que preocuparse, creo yo, aparte de los puntos fundamentales que todos más o menos coincidimos, unos más, otros menos, pero son los puntos fundamentales, estos dos son puntos del acuerdo. En lo que hay que preocuparse es en el modo de que se proceda a realizar este proceso y en los contenidos que tenga este nuevo proceso constituyente. La encuesta CEP se publicaba el día lunes, o martes en realidad, contenía un capítulo relativo a cuál era el fundamento de las personas que habían votado rechazo el 4 de septiembre. Y la primera razón que se encontraba para el rechazo era la actuación de la Convención Constitucional. El segundo era que la Constitución o el proyecto dividía a los chilenos, y el tercero era que perjudicaba la economía. En ese orden están las preocupaciones o los fundamentos de por qué la gente votó rechazo. De manera tal que en este proceso lo que hay que hacer es cuidar mucho la forma en que se va a proceder a discutir y aprobar el nuevo proyecto de Constitución, porque efectivamente los chilenos ya sufrieron una mala experiencia con la Convención Constituyente anterior. De manera que hay que aprender de la experiencia, ¿no es verdad? Y efectivamente lograr redactar un proyecto que satisfaga cual más, cual menos, ¿no es verdad? Porque aquí nadie va a quedar contento perfectamente de este tema. A mí, mi preocupación real es lo que puede ocurrir en la Cámara de Diputados. Ante esta dispersión política que hay entre los partidos, la diversidad de opiniones, liderazgos pequeños, grandes, grupos, en fin, tendencias, asociatividades que pueden llegar a provocar un problema en la aprobación de este acuerdo. Y eso es lo que yo me temo, que capaz que esto se transforme en una discusión más que inmediata, una discusión eterna, ¿no es verdad? Y terminemos, digamos, postergando la solución de este incordio que, como dice Raúl, es un incordio real. Necesitamos una nueva constitución. El proceso es que no nos enredemos en el desarrollo del nuevo proyecto. Manuel. Mira, primero que nada, efectivamente hay situaciones complejas, porque primero ojalá que los partidos, a partir de lo que se habla de la sensatez o de la opinión de la CEP, el daño que le provocaron los convencionales más duros, más extremos o más pintorescos, espero que eso no se repita, que muchos exconvencionales que estigmatizaron la convención, en este caso estamos hablando concretamente de personajes de la izquierda, sean parte del comité de expertos. Atria, por ejemplo, en esa línea, o Basa, que tiene un rol gravitante en un sentido otro que pudieran influir positivamente. Pero ellos no pueden estar, de acuerdo a eso no pueden estar. Pero entre los expertos o dentro asesores de los expertos. Entonces es importante alejar lo máximo posible a esas personas que tuvieron una carga negativa para el proceso constituyente. Lo segundo es que un tema no menor, ayer analizaba este tema, en que en el tema electoral, yo comparto con Raúl que es importante que haya quedado la misma circunscripción senatorial para efectos de los convencionales o consejeros, en este caso constituyentes, que va a desincentivar a los partidos de llevar 2 candidatos. En esta región se eligen 5 o se llevan 6 candidatos, ¿ok? Y los militantes no van a sumar. Entonces va a ser una desmotivación que un partido lleve 2 candidatos porque le va a fragmentar la votación. Entonces van a salir las primeras mayorías. Es un tema no menor. Y lo segundo, yo comparto la apreciación de Matías, que efectivamente en la Cámara de Diputados puede tener modificaciones sustanciales. No están resueltos los votos en un u otro sentido y puede tener variables que terminemos una comisión mixta o que se retrase después del verano, aun cuando está todo planificado para que en febrero se haga la inscripción de candidatura. Cervel vuelve a aparecer presionando para que se cumplan con los plazos. Entonces, si bien es cierto, el Senado salió rápido en el plazo que ellos habían acordado, pero la Cámara de Diputados es muy incierto el destino de esta forma constitucional. Iván Bukovic.
Bueno, yo lo que tengo que decir es que nosotros venimos de una derrota abrumadora y por tanto no hemos tenido que acomodar a cómo se han ido dando las circunstancias. Aquí se habla que es muy bueno esto de que la elección se haga en base al sistema del Senado, porque ahí está sobre representada la derecha, a pesar que no tiene la votación. Entonces, ojo, Renovación Nacional sacó el 38% de los votos y tiene el 48%. Entonces, aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Nosotros nos acomodamos a este arreglo, está bien. Sabemos a lo que vamos. Perdón, pero le voy a precisar, Iván. Perdón, pero esos números ya no corren. No, porque ahora hay votación obligatoria. Entonces, sí, la votación obligatoria hace que todo lo que usted está diciendo no tiene fundamento. Entonces, digamos, sí. Tiene esa corrección, se la acepto, no hay drama. Pero yo lo que quiero decir es que nosotros nos hemos acomodado a buscar una fórmula que efectivamente nos permita sacar una nueva constitución que tenga otras bases, nos acomodamos a los 12 principios que se establecieron, esto de los asesores que se van a elegir, en el fondo los van a elegir los partidos, y que bueno, es el camino que se escogió y vamos a estar en eso y vamos a trabajar fuertemente para que nos vaya bien. Nosotros, hasta donde yo he leído en la prensa, por ahora me parece que tenemos un solo candidato desde la izquierda democrática o el socialismo democrático, que es Valle, el único que he escuchado en la prensa, para los consejeros que hay que elegir. Vamos a ver qué pasa. Pero como le digo, nosotros estamos comprometidos en este proceso y vamos a hacer todo el esfuerzo para tratar de sacar adelante la mejor constitución. Ok, muchas gracias, Iván Buscovich, Raúl Celi, Manuel Millones, Matías Mundaca. Su minuto final para cada uno de ustedes. Raúl Celi. A mí me gustaría este minuto final para aprovechar de mandar las condolencias a la familia Quintana Meléndez, particularmente a Rodrigo y a la Loreto por la muerte de Paula Quintana, exministra, me parece que fue de Bachelet, y a quien yo conocí de colegiala, como decía, en un grupo de amigos. Paula Quintana además es hija de don Hernán Quintana, y su madre también, sus padres, los dos abogados, fue contralor dentro de la Contraloría Regional Valparaíso, cuando se instaló la Contraloría en Valparaíso, el año 72, y salió de ahí en circunstancias, luego del golpe del 73, en circunstancias que mucha gente cuestionó, incluso gente de centro-derecha. La opinión unánime respecto de lo muy mayoritaria es que se trataba de un muy buen servidor público. Entonces, es una familia a la que yo le tengo mucho aprecio, mucho respeto, y por eso quiero aprovechar este minuto para darle las condolencias a... Muchas gracias. Muchas gracias. Matías Mundaca. En el mismo sentido, en una familia de reconocidos servidores públicos, yo conocí personalmente a Paula y claro, estamos todos muy sorprendidos, no sabíamos el desarrollo de su última enfermedad. Efectivamente le mandamos un saludo por este medio a toda su familia y a todas las personas que la conocían y la quisieron. Ella hizo un esfuerzo importante en Valparaíso, en una primaria. No le fue muy bien, pero bueno, así es la política, no es una cama llena de rosas, al contrario, una cama llena de espinas. Así que un sentido saludo para la familia de Paula Quintana. Manuel Millones. Bueno, lo mismo, me sumo a las condolencias a la familia Paula. La conocí como funcionaria, como seremi, también como ministra, así que tengo la mejor valoración de ella en sus distintos roles. Empezábamos distinto políticamente, pero hay una relación cívica muy importante. Rodrigo, yo quiero destacar un hecho, de punto de vista de un gobierno feminista, le da la espalda a 3.000 mujeres de la región que quedaron cesantes el 31 de marzo, que se han mantenido por todo el 2022 con planes de empleo de emergencia, dada la compleja situación económica que hay en la región. La ministra de la Mujer ni el presidente estuvieron disponibles a colocar en la ley de presupuesto 2023 recursos, ¿sí? Y estas mujeres pasaron el año nuevo con la incertidumbre que iban a quedar sin trabajo.
Todas estas mujeres son mujeres de campamento, que están en los colegios, trabajan, se ganan dignamente estos 150.000 pesos, media jornada y 300.000 pesos. Bueno, hicimos gestiones con el señor gobernador y apostamos de darle una prórroga por 3 meses, esperando que el gobierno se haga cargo. Así que es una buena noticia, pero nuevamente estas personas en marzo van a tener que andar medicando y golpeando puertas. Yo espero que el gobierno, acordamos oficial al presidente de la República, se haga cargo de esta situación compleja laboral que tenemos en la quinta región para poder mantener los planes hasta fin de año. Okay. Iván Vuckovich. Bien, yo quiero volver a lo de Paula Quintana. Quiero que sus hijas, sus hijos reciban las condolencias. No solo conocíamos a la familia, sino que además Paula Quintana por algún tiempo fue vecina mía y además fuimos compañeros en el Consejo Municipal de Valparaíso en la época cuando Castro era el alcalde, ¿no? Y quiero decir que, si bien es cierto, coincidimos en muchas cosas, también tuvimos diferencias, pero Paula es una compañera que hizo un aporte muy importante en el desarrollo y en el posicionamiento de las fuerzas de izquierda aquí en la ciudad. Así que yo muy dolido por esta pérdida. Muchas gracias, Iván Vuckovich, Raúl Celis, Manuel Millones, Matías Mundaca. Usted que nos está mirando, yo también me adhiero a estas condolencias a la familia de Paula Quintana Meléndez. Yo tuve en el año 92, 93, fui miembro de la Comisión Preventiva Regional de la Libre Competencia, su mamá era la fiscal. Conocí en esa época, también viajé a Juan Fernández con su cuñado, que era marino, segundo comandante del buque que fuimos, y conocí a su hermano Loreto. Tengo la mejor opinión de toda la familia y nuestras condolencias personales y como canal de todos los panelistas a toda su familia. Y lo último, felicitaciones al gobernador Icote, porque esto de poner el pecho a las balas cuando el gobierno no lo pone es lo que corresponde al gobierno regional. Que tengan ustedes muy bien.